Bienvenidos, amigos de la historia, a Éxodo del Tiempo. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los oscuros recovecos de nuestro pasado colectivo, explorando un capítulo que ha dejado una marca indeleble en la humanidad. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro de nuestro pasado colectivo, la caza de brujas. Este fenómeno, que se extendió por varios siglos, no solo afectó a Europa, sino que también dejó su huella en otras partes del mundo. Imaginen un tiempo en que las sombras susurraban acusaciones y el miedo alimentaba las llamas de la persecución. En aquellos días, la mera sospecha podía condenar a una persona a un destino terrible. Esta es la historia de vidas inocentes perdidas, atrapadas en una red de superstición y poder. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, todos podían ser víctimas de la histeria colectiva. Durante siglos, el espectro de la brujería atormentó a Europa y más allá. Desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, el miedo a lo desconocido y a lo inexplicable se convirtió en una fuerza devastadora. Las mujeres, principalmente, fueron tachadas de brujas, acusadas de conspirar con el diablo y ejercer poderes maléficos. Sin embargo, no fueron las únicas. Hombres y niños también sufrieron bajo estas acusaciones infundadas. Pero, ¿qué impulsó esta búsqueda implacable de las llamadas brujas? ¿Fue solo el fervor religioso o había otros factores en juego? La respuesta es compleja y multifacética. ¿Fue un fervor religioso ferviente o algo más calculado, un juego de poder y control? Líderes religiosos y políticos a menudo utilizaban la caza de brujas como una herramienta para consolidar su autoridad y eliminar a sus oponentes. Acompáñenos a profundizar en el corazón de este periodo oscuro, explorando los métodos de tortura, los juicios infames y las confesiones forzadas. Las técnicas utilizadas para extraer confesiones eran brutales y a menudo llevaban a la muerte de los acusados, y el impacto duradero que estos eventos han tenido en nuestro mundo. Los ecos de la caza de brujas aún resuenan hoy en día, recordándonos los peligros de la intolerancia y la injusticia. La historia de la caza de brujas es un recordatorio escalofriante de los peligros del miedo desenfrenado y la fragilidad de la justicia frente al fanatismo. Nos enseña la importancia de la razón, la compasión y la justicia en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Al reflexionar sobre estos eventos, debemos comprometernos a aprender de nuestro pasado para no repetir los mismos errores. La caza de brujas es una advertencia eterna sobre lo que puede suceder cuando permitimos que el miedo y la ignorancia dominen nuestras acciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Que estas historias nos inspiren a construir un futuro donde la justicia y la humanidad prevalezcan sobre el miedo y la superstición. Hasta la próxima, amigos de la historia. Las raíces de la caza de brujas son profundas, entrelazadas con antiguas supersticiones y ansiedades sociales. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado explicaciones para los eventos inexplicables, y a menudo, estas explicaciones se han encontrado en lo sobrenatural. La caza de brujas no fue una excepción, sino una manifestación extrema de estos miedos y creencias. Las sociedades primitivas a menudo veían la desgracia y la enfermedad como obra de fuerzas sobrenaturales. Cuando las cosechas fallaban, las enfermedades se propagaban o los desastres naturales golpeaban, la gente buscaba culpables. En ausencia de una comprensión científica, las explicaciones sobrenaturales llenaban el vacío. Los chamanes y líderes espirituales de estas comunidades a menudo interpretaban estos eventos como señales de descontento de los dioses o espíritus. Individuos, a menudo mujeres al margen de la sociedad, se convertían en chivos expiatorios, acusados de ejercer magia malévola. Estas mujeres, que a menudo eran viudas, solteras o simplemente diferentes, se convirtieron en el blanco de la frustración y el miedo de sus comunidades. La acusación de brujería ofrecía una explicación sencilla para problemas complejos y proporcionaba un chivo expiatorio conveniente. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, el concepto de brujería se entrelazó con la herejía. La Iglesia, en su esfuerzo por consolidar el poder y erradicar las creencias paganas, comenzó a ver la brujería como una amenaza directa a su autoridad. Los textos religiosos de la época empezaron a incluir advertencias sobre la brujería, y los sermones a menudo mencionaban el peligro de las brujas. La Iglesia, una fuerza poderosa en la sociedad medieval y moderna temprana, demonizó las creencias y prácticas paganas, asociándolas con la adoración al diablo.
Los líderes religiosos predicaban que las brujas eran siervas de Satanás, trabajando para socavar la fe cristiana y corromper a los fieles. Esta demonización no solo justificaba la persecución de las brujas, sino que también reforzaba el poder de la Iglesia al presentar una amenaza externa que solo ellos podían combatir. Las mujeres, percibidas como vasijas más débiles, susceptibles a la tentación, se convirtieron en blancos fáciles de acusaciones de brujería. En una sociedad dominada por hombres, las mujeres que no se ajustaban a los roles tradicionales eran vistas con sospecha. Las mujeres que eran independientes, que tenían conocimientos de medicina o que simplemente eran diferentes, eran especialmente vulnerables a las acusaciones. La línea entre las creencias populares y la doctrina religiosa se volvió borrosa. Las prácticas y creencias populares, que habían sido aceptadas durante siglos, comenzaron a ser vistas como heréticas. La Iglesia buscaba erradicar cualquier creencia que no se alineara con su doctrina, y esto incluía muchas prácticas populares que habían sido parte de la vida cotidiana de las personas. Matronas, curanderas y mujeres conocedoras de hierbas y remedios se encontraron bajo sospecha. Estas mujeres, que habían sido respetadas por sus conocimientos y habilidades, de repente se encontraron en peligro. Sus conocimientos, que antes eran vistos como beneficiosos, ahora eran vistos como peligrosos y sospechosos. Sus conocimientos, antes respetados, se tergiversaron y se convirtieron en pruebas de alianzas impías. Las hierbas y remedios que usaban para curar a los enfermos ahora eran vistos como herramientas de brujería. Las mujeres que antes eran buscadas por su ayuda ahora eran temidas y evitadas. Así, se preparó el escenario para un periodo de intensa persecución alimentado por el fervor religioso y la paranoia social. La caza de brujas se convirtió en una herramienta para controlar y oprimir a aquellos que eran diferentes. Las acusaciones de brujería se utilizaron para resolver disputas personales, eliminar rivales y consolidar el poder. La paranoia y el miedo se extendieron, y nadie estaba a salvo de la sospecha. La caza de brujas dejó una marca indeleble en la historia, recordándonos los peligros de la superstición y el fanatismo. El escenario estaba preparado para uno de los períodos más oscuros de la historia: los juicios por brujería. Alimentadas por el miedo y la superstición, comunidades de toda Europa y las colonias americanas comenzaron a perseguir a aquellas que creían brujas. Los juicios a menudo distaban mucho de ser justos, impulsados por la histeria y una necesidad desesperada de encontrar chivos expiatorios para los males de la sociedad. En Europa, el infame Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, se convirtió en una guía para los inquisidores. Escrito en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, presentaba métodos para identificar, interrogar y procesar a las brujas. La influencia del libro fue inmensa, extendiendo el miedo y legitimando brutales actos de persecución. Los juicios se caracterizaron por la falta de pruebas y la abundancia de torturas. Las brujas acusadas fueron sometidas a métodos horribles diseñados para extraer confesiones. Desde el estrapado, donde las víctimas eran izadas y dejadas caer por sus brazos, hasta la prueba del agua, donde se las sumergía para ver si flotaban, cada método era tan cruel como irracional. En Salem, Massachusetts, los juicios por brujería de 1692 se convirtieron en un trágico símbolo de la histeria colectiva. Un pequeño pueblo se desgarró cuando los vecinos se enfrentaron entre sí. Las acusaciones volaban, a menudo basadas en poco más que rumores o venganzas personales. 20 personas fueron ejecutadas y muchas más encarceladas, sus vidas cambiadas para siempre. Los juicios fueron un sombrío recordatorio del poder del miedo y las consecuencias de la autoridad sin control. Se destruyeron vidas inocentes y las comunidades quedaron marcadas. Sin embargo, también sirvieron como un punto de inflexión, lo que llevó a las generaciones futuras a cuestionar la validez de tales persecuciones y buscar justicia basada en la razón y la evidencia. Al mirar hacia atrás a los juicios por brujería, debemos recordar las lecciones que nos enseñan sobre los peligros de la superstición, el miedo y el abuso de poder. Solo entendiendo el pasado podemos evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir. A medida que los juicios de brujas iban cobrando impulso, surgió un aspecto nuevo y aterrador de la persecución: las cámaras de tortura. Estos espacios oscuros y amenazantes se convirtieron en epicentros de un dolor y sufrimiento inimaginables. La tortura no era solo un método de castigo, sino un medio retorcido de extraer confesiones a las acusadas de brujería.
Los inquisidores creían que solo a través de una intensa agonía física se podía revelar la verdad. Los instrumentos de tortura eran tan variados como horribles. La rueda, un dispositivo que estiraba el cuerpo hasta el punto de ruptura, se usaba con frecuencia. Las víctimas a menudo oían sus propios huesos romperse bajo la tensión. Otra herramienta espantosa era la doncella de hierro, una estructura similar a un ataúd con púas en su interior. Una vez colocada dentro, la acusada era empalada lentamente al cerrar la puerta. El tornillo de mariposa, un dispositivo engañosamente simple, aplastaba los dedos de la acusada, causando un dolor insoportable. Muchas confesaron ser brujas solo para que la agonía se detuviera. La tortura del agua era otro método preferido. Las acusadas eran sometidas a interminables ciclos de casi ahogamiento, con los pulmones llenos de agua mientras luchaban por respirar. Estos métodos de tortura fueron justificados por las autoridades como males necesarios, pero en realidad eran herramientas de terror utilizadas para mantener el poder y el control. Personas inocentes, a menudo mujeres, quedaban atrapadas en una red de histeria y sometidas a un sufrimiento inimaginable. El legado de las cámaras de tortura es un crudo recordatorio de los extremos a los que el miedo y la superstición pueden llevar a la humanidad. Se erigen como monumentos oscuros a la capacidad de crueldad que yace dentro de todos nosotros. Al reflexionar sobre estos horrores, debemos permanecer vigilantes contra las fuerzas del miedo y la ignorancia que aún pueden conducir a tales atrocidades. Solo recordando el pasado, podemos esperar forjar un futuro libre de capítulos tan oscuros en la historia humana. El fin de los juicios por brujería no supuso un alivio inmediato para las comunidades asoladas por el miedo y la superstición. El tejido social se había desgarrado, la confianza se había hecho añicos e innumerables vidas se habían perdido o alterado para siempre. Los supervivientes, tanto los acusados como sus familias, tuvieron que recoger los pedazos de sus vidas en medio de las persistentes sombras de la sospecha y el dolor. Las cicatrices de los juicios eran profundas y afectaron a las generaciones venideras. Tras la catástrofe, algunas comunidades intentaron enmendar sus errores. Se erigieron monumentos conmemorativos y las autoridades que en su día habían respaldado la persecución emitieron disculpas. Sin embargo, el legado de los juicios por brujería sirve como un inquietante recordatorio de los peligros de la histeria colectiva y el poder destructivo de la autoridad sin control. Con el tiempo, los nombres de los acusados fueron limpiados, pero el miedo que se había sembrado no podía borrarse tan fácilmente. Los historiadores y eruditos han estudiado desde entonces estos oscuros capítulos, esforzándose por comprender las condiciones que condujeron a un pánico y una crueldad tan generalizados. Los juicios por brujería se han convertido en un símbolo de los peligros de la ignorancia y la importancia del debido proceso y el pensamiento racional. Al reflexionar sobre este sombrío periodo, se nos recuerda la necesidad de estar alerta contra las fuerzas del miedo y la intolerancia que aún pueden surgir en nuestro mundo moderno. Solo recordando el pasado, podemos esperar evitar que se repitan tragedias similares en el futuro. El legado de los juicios por brujería no es solo una historia de sufrimiento, sino una poderosa lección sobre la resistencia del espíritu humano y la búsqueda constante de justicia y verdad.